Bien, pues vamos a continuar con una segunda entrega, una segunda parte del curso Mecánica Estadística y para ello vamos a continuar con esta parte que corresponde a la física estadística del equilibrio. Bien, entonces ya entendimos, aprendimos que aplicar los métodos estadísticos nos van a permitir calcular los promedios del comportamiento microscópico para poder conocer el comportamiento macroscópico de la materia. Entonces, la aplicación de los métodos estadísticos a un conjunto grande de partículas es necesaria. Y de esta manera podríamos obtener las propiedades del sistema en el equilibrio termodinámico. Debemos recordar que el equilibrio termodinámico está caracterizado por tres puntos bien importantes. ¿Cuáles son estos puntos? Primero, equilibrio térmico. Segundo, equilibrio mecánico. Y tercero, equilibrio químico, es decir, equilibrio de especies. Bien, cuando nosotros hablamos de estos tres aspectos, son los tres aspectos que debemos de considerar para decir que el sistema, cualquier sistema, se encuentra en un equilibrio termodinámico. Entonces se debe de garantizar el equilibrio térmico, igual temperatura, el equilibrio mecánico, igual presión, y se debe de garantizar el equilibrio químico, es decir, del potencial químico. El potencial químico es la variable o la propiedad termodinámica que nos permite saber acerca de la especie o de las especies, del conjunto de especies que pueden existir o del número de especies que puede haber. Entonces, el equilibrio químico, pues evidentemente tiene que ver cuando estamos hablando precisamente de la interacción de dos tipos de partículas o de dos distintas partículas, ¿no? Bien, entonces las cantidades macroscópicas de un estado termodinámico resultarán de tomar los valores promedios de las propiedades microscópicas. Entonces, lo que necesitamos nosotros es aprender a calcular promedios. Pero evidentemente, aunque la palabra promedio y la forma de calcular los promedios para nosotros es, pues, de alguna manera relativamente simple y sencillo, pero cuando hablamos de una gran cantidad de números o de conjuntos de partículas, pues evidentemente calcular el promedio pues no es tan simple ni tan sencillo, ¿verdad? Entonces, en esencia, esto es lo que vamos a buscar en la mecánica estadística. Entonces, hablábamos en la entrega anterior acerca de la presión del gas, que tiene que ver con las colisiones que hay entre las partículas y las paredes. Esa es, en realidad, lo que nosotros leemos como presión, 32 bars, por ejemplo, o 33 bars, que es la presión estándar que debería de tener un neumático. Entonces, evidentemente, lo que estamos midiendo es el valor promedio del número de colisiones que las partículas están ejerciendo al golpear sobre una de las paredes, ¿verdad? Bien, la temperatura, por ejemplo, está relacionada con el promedio de la energía cinética. Mientras más rápido se mueven las partículas entre ellas, mucho mayor energía van a tener. Al haber mayor energía, más interacción entre ellas, más colisiones, mayor presión. Al haber menor temperatura, menor velocidad, menor golpes, no se calienta tanto el sistema. Al haber menor presión tendrán. Entonces podemos ver cómo de alguna manera, de forma intuitiva, la presión y la temperatura están directamente relacionadas y son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumenta la presión, y esto es un efecto que observamos y vemos muy claramente en, por ejemplo, el caso de un balón que está ponchado, una pelota que está ponchada, y la dejamos en el sol,
y entonces al quedarse en el patio, al quedarse en el sol y el sol calentar las pocas partículas que hay en el interior de la pelota, en el interior del balón, lo que hace es que se infla y pareciera el balón, pareciera la pelota que tiene nuevamente el volumen ocupado completamente. Como hay una rotura, como hay una perforación, como hay un agujero que hace que las partículas fluyan por ahí, entonces evidentemente al momento que nosotros la agarramos y presionamos el balón, pues se van a salir el conjunto de partículas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Como hubo un aumento en la temperatura por el calentamiento de la radiación solar sobre el plástico del balón, evidentemente eso hizo que subiera, que aumentara también la presión. Bien, entonces, cuando aumenta la temperatura, está aumentando ¿qué? La energía cinética de las partículas. Se aumenta la energía cinética de las partículas, quiere decir que está aumentando la velocidad promedio de las partículas. Bien, entonces, la descripción microscópica de la física estadística y la teoría cinética, ¿no? Es decir, para poder nosotros obtener las propiedades macroscópicas del sistema, las propiedades termodinámicas, entonces tenemos dos caminos posibles, dos caminos que son esenciales. Por un lado tenemos la mecánica estadística, la física estadística, y por otro lado tenemos lo que se conoce como la teoría cinética, aunque la teoría cinética está aplicada principalmente a la fase gaseosa, se conoce como teoría cinética de los gases, pero ambas nos dan una descripción microscópica de la materia, ¿sí? Ambas requieren el conocimiento de las propiedades microscópicas, sin embargo no son lo mismo, ¿verdad? Para ello en ambos casos se formulan hipótesis, se aplican ciertos formalismos tanto en la mecánica estadística como en la teoría cinética, ¿sí? Y la intención de ambas teorías, de ambos métodos, de ambos procedimientos, de ambos modelos, es justamente predecir los valores de las propiedades macroscópicas, aunque estas dos teorías se diferencian precisamente en el enfoque y en el formalismo que tienen y en la aplicación dada. Evidentemente, cuando uno estudia mecánica estadística, es muy tentado a moverse también hacia el área o hacia el área de aplicación de la teoría cinética. Y bueno, hay diferencias significativas, principalmente pues en la parte matemática, ¿no? La parte matemática es la que involucra aquí. Entonces, la teoría cinética necesita conocer de antemano las velocidades moleculares y el número de las frecuencias de colisiones entre ellas. Esto es lo que le interesa a la teoría cinética, y con la teoría cinética y principalmente la parte de las colisiones, entonces describe propiedades macroscópicas como propiedades de transporte que pueda tener el sistema, ¿sí? Y puede ayudar a describir las propiedades macroscópicas, como por ejemplo las propiedades de la hidrodinámica a través del comportamiento de las partículas microscópicas, ¿no? Sin embargo, para el caso que nos involucra a nosotros, el caso que estamos estudiando nosotros en este instante o en este curso, es que nos interesa precisamente la mecánica estadística, la física estadística, y esta está basada fundamentalmente en principio en las descripciones energéticas, lo cual quiere decir que permite una aplicación a un mayor número de sistemas. Solamente nos interesan precisamente las aplicaciones energéticas, y entonces de ahí que sea tan interesante y tan requerido que justamente esa conexión que tenemos entre las propiedades microscópicas y las propiedades macroscópicas nos permitan de alguna manera, a través de la famosa función de partición, poder calcular en principio, por ejemplo, la energía libre de Helmholtz,
Y teniendo la energía libre de Helmholtz, a través de esa energía y los potenciales termodinámicos, conectamos el comportamiento microscópico con las demás variables macroscópicas, con los demás potenciales termodinámicos, y podemos describir el conjunto del comportamiento macroscópico a través simplemente de esta conexión que nos permite hallar el concepto de energía libre, ¿no? Entonces, por eso es que tiene de alguna manera, una mayor aplicación a ciertos sistemas. Bien. Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen en común estas dos teorías la consideración de que evidentemente trabajan con partículas microscópicas y energía cinética en ambos casos, y energía potencial de interacción entre las moléculas. Estamos hablando entonces del potencial de interacción intermolecular. Acuérdense que nosotros podemos obtener el valor de la energía mecánica total, y este valor de la energía mecánica total se obtiene a través de el hamiltoniano, o en su defecto a través de considerar la energía cinética, que es una de las cosas que vamos a tomar mucho en cuenta, la energía cinética, y por el otro lado la energía potencial. Pero esta energía potencial es provista a través de un potencial de interacción. En este caso, no podemos considerar la energía potencial gravitacional por el tamaño de la masa molecular. El tamaño de la masa molecular es tan pequeño, su masa, la masa de un electrón, es del orden del 10 a la menos 31. Entonces, su masa es tan pequeña, la masa de los átomos es tan pequeña, que la interacción gravitacional, potencial gravitacional, es despreciable. Y entonces la única interacción entre moléculas es la interacción entre cómo se ven el conjunto de moléculas unas entre otras. Y de aquí surge, jóvenes, un mapa muy grande, y surge evidentemente pues lo que se conoce como las famosas betas de la mecánica estadística, en donde uno propone el tipo de interacción de las moléculas, que si es un potencial de interacción de Pozo cuadrado, que si es un potencial de interacción de Lennard-Jones, que si es un potencial de interacción de Quijara, que si es un potencial de interacción exponente 6, que si es un potencial de interacción Yukawa, que si es un potencial de interacción de esferas duras. Y entonces, dependiendo el tipo de potencial de interacción que nos va a permitir la interacción intermolecular, entonces podremos nosotros, a través de las leyes de la mecánica, es decir, de resolver las ecuaciones de movimiento, resolver y obtener las propiedades macroscópicas, porque vamos a calcular los promedios macroscópicas del sistema. Entonces, esta es en esencia pues lo que hace la mecánica estadística y lo que vamos a tratar de resolver nosotros. Bien, ¿cómo resolver las ecuaciones de movimiento de un número de partículas muy grande, ¿no? Bueno, hagamos el siguiente cálculo así simplemente, ¿no? Supongamos que a una supercomputadora, una computadora de esas que no tenemos en la universidad, que no tenemos ni siquiera aquí en México, ¿sí? Le llevaría un nanosegundo obtener la posición nueva de una partícula. Es decir, si yo le doy las condiciones iniciales a la partícula, conocer la nueva posición le llevaría ni siquiera un segundo, un nanosegundo, obtener la posición nueva de una partícula a partir de las ecuaciones de la cinemática que conocemos desde el curso de cinemática y dinámica de partículas, ¿no? Entonces, ahora, obtener la posición de cada una de las partículas, si nosotros consideramos que tenemos un mol de partículas, es decir, 6.023 por 10 a la 23 partículas, entonces pues tendríamos que hacer la multiplicación, ¿no? De un nanosegundo, que es 1 por 10 a la menos 9,
multiplicado por el número total de partículas que tenemos, entonces nos llevaría 6.023 por 10 a la 14 segundos, ¿sí? Que si convertimos esto pues a horas, a días y a años, tenemos la famosa cantidad de que nos llevaría un tiempo de 19.07 por 10 a la 6 años, lo que implica esto que son 19 millones de años. 19 millones de años nos llevaría a calcular solamente la nueva posición de un mol de partículas. Bien, pues esa no es ni siquiera la edad del universo. La edad del universo es más joven. Estaríamos hablando de que el tiempo que tenemos de existencia como seres humanos y como raza humana sobre esta Tierra, y es más, en este universo, no nos sería suficiente para calcular. Y nosotros pues solamente tenemos un trimestre para aprenderlo. Entonces, evidentemente, el hacerlo, así como lo suponemos, es verdaderamente pues impráctico, ¿verdad? En realidad no es necesario tampoco hacerlo, y aquí entonces lo importante es contribuir, o la contribución precisamente de los promedios que podemos obtener de un conjunto de partículas. Esto para que lo podamos pues comprender un poquito más, entender más cómo funciona. Es como las famosas encuestas de opinión que hacen cuando se vienen las elecciones y preguntan por la preferencia de algún político. En México, por ejemplo, pues sabemos alrededor de 120 o 180 millones de mexicanos. Evidentemente no son los 180 millones los que pueden opinar, tomando en cuenta que solamente serían las personas mayores de edad. Entonces se reduce el número, vamos a pensar que a 100 millones de mexicanos. Si tenemos 100 millones de mexicanos y queremos preguntarle la preferencia de algún político, pues evidentemente si nos dedicamos a hablar por teléfono, a buscar, a encuestar a todos esos posibles opiniones, pues nunca acabaríamos. Esto es impráctico completamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen las casas encuestadoras? Pues lo que hacen las casas encuestadoras es que dicen, voy a hacer un muestreo. Y entonces al hacer un muestreo voy a ir y voy a considerar un conjunto de personas que me las voy a tomar al azar. Y entonces me agarro el directorio telefónico, me agarro internet y le compro al banco los correos electrónicos, y a través de internet, a través del el directorio telefónico, comienzo a hacer llamadas, comienzo a enviarles mensajes y correos electrónicos invitándolos a que contesten mi encuesta. Y del número total de encuestados, eso forma mi muestra. Y de ese número total de encuestados, precisamente lo que calculo yo es un promedio, y que después le aplico, bueno, tienen que considerarse las técnicas estadísticas para que entonces podamos aplicar el teorema del límite central, y entonces al aplicar la herramienta estadística nos permitirá de alguna manera evaluar y conocer en promedio la opinión que se tiene de tal o cual político. Entonces, de esta manera es precisamente la razón por la cual funciona la estadística, por lo cual estudian estadística todos los ingenieros, y la razón por la cual es necesario que nosotros apliquemos de alguna manera los conceptos de la mecánica estadística. Bien, como ventaja adicional, en el caso de la mecánica estadística, nosotros tenemos una ventaja adicional, que es justamente la hipótesis fundamental de la mecánica estadística. Y la hipótesis fundamental de la mecánica estadística, además de todo el arsenal estadístico que nosotros podemos emplear, está basado estrictamente hablando en lo que se conoce como la hipótesis ergódica. Esta hipótesis ergódica es una hipótesis que está establecida. Hasta el momento no hay una demostración formal como tal de la hipótesis ergódica. Es una hipótesis que Maxwell
y que principalmente Boltzmann, este grandioso hombre Boltzmann, impone y entonces se establece, y la hipótesis ergódica pues justamente dice, ¿no? Que no es importante considerar la evolución completa, la evolución total temporal del sistema a una escala microscópica, no nos es necesario. Lo que es necesario es considerar el conjunto formado por todos los estados microscópicos que sean accesibles al sistema en condiciones dadas. Entonces vamos a hablar de lo que son los microestados y de esos microestados accesibles al sistema y en ciertas condiciones que están dadas. Entonces, la hipótesis ergódica, ustedes recordarán por allí, para que podamos implementar el hecho de los estados accesibles, la famosa paradoja del gato de Schrödinger, aunque esto tiene que ver justamente con la mecánica cuántica, y que él habla y dice, bueno, ustedes pueden tener un gato dentro de una caja, y esa caja está cerrada completamente, y dentro de la caja hay una bomba que va a explotar en algún momento, pero nosotros no sabemos en qué momento ni cuándo va a explotar esa caja. Evidentemente, nosotros, para saber el estado en el que se encuentra el gato, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Desde el punto de vista macroscópico, lo que tendríamos que hacer es abrir la caja y observar, ver al gato qué es lo que le pasó, cómo se encuentra el gato, si se encuentra vivo, si se encuentra muerto. Pero desde el punto de vista probabilístico y desde el punto de vista, entonces debemos de comenzar a pensar, sin hacer justamente el destape de la caja, debemos comenzar a pensar que existen distintos y diferentes estados que van desde que el gato está bien vivo, completamente vivo, y distintos estados hasta que el gato está completa, total y absolutamente muerto. Y todos esos estados que van desde que el gato está vivo, es decir, que el gato está vivo implica que la bomba no explotó, que no ha explotado, ¿sí? Entonces, desde que el gato está vivo hasta que el gato está completamente muerto, todos esos son los posibles estados y son estados que pueden ser accesibles al sistema. Y obviamente no sabremos qué pasó con el gato, pues hasta que abramos la caja y veamos qué es lo que ocurrió, qué es lo que le sucedió al gato. Entonces, con esta analogía es que entonces nosotros podemos entender cuáles son esos posibles estados y cuáles son esos estados accesibles al sistema, pero evidentemente esos estados accesibles al sistema están dados en base a las características, como lo veíamos anteriormente, a las condiciones que son impuestas y a las condiciones que son dadas. Entonces, el postulado de la hipótesis ergódica, en principio, nos habla sobre la igualdad de probabilidades, ¿sí? Todos los estados accesibles al sistema son igualmente probables, y esta es una hipótesis estadística. Todos los estados posibles de un sistema aislado tienen el mismo peso estadístico. Quiere decir que son igualmente probables, ¿verdad? El sistema va recorriendo sucesivamente todos los posibles estados. Y entonces esto se traduce en lo que es la hipótesis ergódica. Y la hipótesis ergódica lo que establece en el fondo es que el promedio que nosotros podemos realizar en el espacio, es decir, en el estado de configuraciones posibles accesibles al sistema, es exactamente el mismo promedio de las propiedades microscópicas que podemos observar si conociésemos toda la dinámica del sistema. Y entonces lo que establece la hipótesis ergódica es: los promedios temporales son exactamente igual a los promedios
espaciales. Con esto llegamos al fin de esta entrega de este video y espero que les quede claro y correcto el arsenal estadístico que vamos a ocupar. Entonces, pues me despido de ustedes en esta ocasión nuevamente y nos vemos en la próxima entrega.